Segundo de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 10. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así que dice hacia quienes habla los demás creyentes con fe en Cristo Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos ha llamado a gloria y virtud, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Y esto es la tema del día de hoy, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia a esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? Las cosas de la lista de fe, piedad, todo lo que se leyó ahorita, paciencia, virtud. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego y se ha olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Vamos a orar. Dios, hemos leído una porción larga de tu palabra hoy en día y pues yo entiendo que no vamos a tener el tiempo de cubrir cada aspecto de lo que acabamos de leer, pero ayúdanos al menos con lo que es la idea de ser un beneficiario de las promesas que son tuyas hacia nosotros, hombres y mujeres de este mundo, Señor, y haz que nosotros llegamos a vivir vidas llenas de fruto, del fruto de conocerte a ti y de producir para ti, Señor, en este mundo, porque para esta razón fuimos puestos en el mundo. Tú no nos pusiste en este mundo para llegar a ser famosos o populares o ricos, Señor. Tú nos has puesto en este mundo y siglo para que produciéramos para tu parte, Señor, y ayuda a que hagamos precisamente esto para la honra y gloria tuya. Y estas cosas pedimos en el nombre del Señor Cristo Jesús. Amén. Cuando yo era un niño, cerca de la edad de 10 años por allí, pues siempre de niño buscábamos mi hermano y yo regalitos, especialmente de mi madre, porque mi padre nunca nos compraba regalitos, ¿verdad? Pero por la personalidad que tenía mi madre, ella sí siempre nos compraba dulcecitos o regalitos. Y yo quería que ella me compraba algo de la tienda cada vez que fuera, ¿verdad? Yo quería que me llevaba con ella para hacer algo divertido. Mami, ¿dónde nos vas a llevar hoy? ¿Verdad? Así son los niños. Yo quería que me trajera algo especial cuando ella fue a algún otro lado sin mí. A veces ella viajó por el negocio, por cualquier cosa, y al regresar nos iba a traer una sorpresita, ¿verdad? Yo era prácticamente un parásito que vivía de mi madre y padre, pero específicamente de mi madre en cuanto a estos
regalitos, ¿verdad? Era más fácil sacar regalos y dulces de mi madre que mi padre, así que nos aferramos a ella para estas cosas. Y a veces mi madre iba a algún lado, o si iba a ir, yo la forzaba a comprometerme de que me iba a traer algo especial como de regalo de atrás. Si yo supe que iba a salir de la ciudad un par de días o algo así, mami, me comprometes que me vas a traer un regalito, algo que me voy a gustar y este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando mi madre decía que íbamos a hacer algo el fin de la semana, por ejemplo, este fin de semana vamos a ir a una película o algo así, yo, lo prudente que fuera, ¿verdad? Yo la hice comprometerme. Mami, tú prometas que vamos a ir a las películas este fin de semana, me hagas el compromiso. Entonces muchas veces decía que no, o a veces que sí, pero lo que yo recuerdo es que ya con esa promesa por parte de mi madre, mi padre funcionaba diferente, ¿verdad? Pero al menos con mi madre, con que ella me hizo una promesa, quería decir que iba a pasar. O al menos en la gran mayoría de los casos, porque ustedes saben que no es muy prudente estar comprometiendo cosas en este mundo, porque uno nunca sabe si va a pasar algo en que ya no se puede cumplir con la promesa. Y no, yo recuerdo hasta la fecha un par de ocasiones, no recuerdo todos los detalles de qué es lo que había comprometido, pero yo recuerdo sí un día en lo específico cuando ella nos había comprometido ir a una película en el día sábado. Algo ocurrió y luego ella no pudo cumplir con su promesa porque, como les dije, yo siempre estaba solicitando el compromiso. Y ella había comprometido y luego yo noté en su cara y que ella sintió bien fea porque ella sí había comprometido y luego no se pudo. Y nosotros, yo con mi hermanito, quejándonos, pero mami, tú nos comprometiste, ¿verdad? Pero así es como son las promesas de la humanidad. No siempre sabemos, aun si era una promesa, un compromiso, no siempre tenemos la certidumbre de que así va a pasar. Y en esta vida la gente nos fallará, algunos más que a otros, pero cuando Dios Todopoderoso hace una promesa, Él lo cumplirá. ¿Lo creemos? No hay duda que sí Él cumplirá con sus promesas. Él es un Dios perfecto y Él únicamente hace promesas perfectas. Ahora, a veces, aún como cristianos, podemos meternos en problemas porque nosotros entendemos una cosa como promesa de Dios cuando no viene siendo una promesa de Dios. Enséñame un pasaje que te da la promesa de que tú siempre vas a tener un techo sobre de tu cabeza y no lo vas a encontrar en las Escrituras. Así que muchas veces nosotros nos decepcionamos porque creemos o íbamos creyendo de que Dios tenía que darme cierta cosa o cierto hasta estilo de vida, y esto no se encuentra en la palabra de Dios como una promesa. Hay que tener cuidado con esto. Otra cosa muy común dentro del cristianismo es como muchos de los proverbios. Los proverbios hay que entender que son generalidades. La gran mayoría de los proverbios quieren decir que por lo general así es la vida. Haciendo esta cosa, así será el resultado en turno. Pero los proverbios son generalidades que generalmente cuando alguien hace, luego verá este resultado. Y uno de estos que yo he visto muy manipulado enseguida es que dice un proverbio que el que entrena a su hijo de niño, cuando esté viejo no apartará de este camino. Estoy parafraseando porque no sé por qué no puedo
recordar cómo va palabra por palabra, pero esto es una generalidad. 9 dieces en 10, 9 veces en 10, diga esto 10 veces rápido, ¿verdad? 9 veces en 10, así generalmente va a ser. Pero tú no puedes convertir esa generalidad en una promesa, porque hay hombres y mujeres, padres que han criado con bien y con todo lo que ellos tenían que hacer con sus hijos en la fe. Los han criado con bien y luego salen mal. Y eso es porque todos tenemos un libre albedrío, ¿verdad? No se puede forzar un estilo de vida en nadie, ni si es su propio hijo. Ahora 9 veces en 10, si tú entrenas con bien a su hijo o hija en el Señor, ellos van a tomar las decisiones correctas. Pero yo he visto muchos padres decepcionados porque luego ellos consideran que ellos hicieron todo en la fe por sus hijos y luego terminan tomando una decisión diferente con la vida. Ahora, esto estoy usando como un ejemplo, no era parte de lo que necesariamente tenía que decir en esta mañana, pero estamos hablando con lo que son las promesas, que sí son promesas de Dios hacia la humanidad. Por ejemplo, una promesa es: el que invocare al nombre del Señor será salvo. Promesa de Dios. Dios cumplirá. No todos los hombres invocarán al nombre del Señor Cristo Jesús, pero él o ella que sí invoque por fe al nombre del Señor Cristo Jesús será salvo por fe. Esto es una promesa de Dios. Y hay otras promesas también, pero estamos hablando de estos tipos de promesas espirituales que el Señor nos compromete. Las promesas de Dios tienen todo que ver con nuestro éxito. Si un cristiano no tiene esperanza, creencia y confianza en las promesas que Dios nos ha hecho, él está ya vencido por el enemigo. ¿Cómo puedo yo ser más que vencedor en Cristo Jesús? Otra promesa, como si fuera, si yo no creo en esa dinámica, en esa promesa. Si yo no creo que Dios puede usarme para ser victorioso en la vida espiritual, ¿cómo es que Dios me va a usar así? ¿Estás reclamando las preciosas promesas de la Biblia? Y vamos a ver hoy 3 promesas preciosas que encontramos en 2 de Pedro, capítulo número 1. Así que siguiendo el mismo texto que ya leímos, ustedes lo tienen enfrente de sus ojos, ¿verdad? Vamos a sacar de ese pasaje 3 de las muchas que son 3 promesas de Dios para la humanidad. Y el número 1 tenemos en el versículo número 4 que vamos a leer ahorita, tenemos la promesa de la participación. La promesa de la participación. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a leerlo y vamos a seguir estableciendo el punto. Y dice, los primeros versículos 1 al 3 hablan de a quienes habla cualquier creyente, así que en el contexto estamos hablando de personas que son salvas, como la mayoría de nosotros. Si usted todavía no es salvo, es el día aceptable de la salvación, amén, que no tarde, porque nunca tenemos la promesa del día de mañana. Hay que recibir a Cristo por fe y esto para la salvación de tu alma eterna. Pero escribe a los que somos salvos y más todavía en el contexto, los que vivieron en el primer siglo, pues nosotros vivimos 21 siglos futuros, pero los principios se puede aplicar a nosotros también. Y dice cómo es que ellos fueron salvos mediante la fe en Jesucristo y que somos llamados a la gloria y a la virtud, o a las virtudes si quiere decir. Así que ya desde ahí en adelante el versículo 4. Y nos llamó por medio de las cuales nos ha dado, o por medio de Cristo, ¿verdad? Aquel habla de Cristo en el versículo 3. Por medio de aquel Jesucristo, de las cuales nos ha dado, ¿qué? Preciosas y grandísimas promesas.
Así que estas promesas están disponibles para tú y yo, los que somos creyentes en Cristo Jesús. Preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, las promesas, fuésemos hechos participantes ¿de qué? De la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Entonces, esta promesa, o estas promesas si quiere decir, pero estamos hablando primeramente de la promesa de la participación, y esto es participación en lo que se llama enseguida la naturaleza divina. ¿Qué es la naturaleza de un perro? Ladra, brinca, juega. Es perro, ¿verdad? La naturaleza de un perro, o podemos hablar de la naturaleza de cualquier cosa, o hasta la naturaleza de un cierto industria en el trabajo, lo que sea. Pero si estamos hablando de la naturaleza de Dios, estamos hablando de quién es Dios y de qué es la esencia de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando por fe en Cristo recibimos a Cristo como nuestro Salvador, no solamente con esto, pero esto junto con que buscamos las promesas de Dios, llegamos a ser participantes en la naturaleza divina. Podemos ver hasta en nosotros mismos la paciencia que no hubo antes de conocer a Cristo, ¿verdad? Porque Dios es muy paciente. Entonces, la paciencia es un atributo divino, si quiere decir. El verdadero amor no se halla en la humanidad aparte del Señor. Pero el verdadero amor sí se puede encontrar en cristianos que están buscando a Dios. Ahí hay un amor, como dice el canto, la gente de nuestro tiempo no sabe lo que es el amor. Porque un ser humano sin Cristo hace lo que puede parecer amor o hace buenas cosas, pero siempre hace buscando que va a recibir para atrás. Hasta hay gentes en este mundo que andan haciendo las buenas obras, pero esto esperan para recibir de Dios su salvación del alma por haber hecho de lo bueno. Y la mayoría de la gente en nuestro mundo opera de esta manera, haciendo el bien. Lo están haciendo para que a lo mejor Dios me vea y Dios me da entrada al cielo algún día. Pero ya hemos visto que el cielo no permite nada allí que es imperfecto, y somos todos imperfectos, por eso la necesidad de la salvación por medio de Cristo, y únicamente por medio de Cristo, no por buenas obras. Amén. Entonces vemos la promesa de la participación, y esto por medio de la salvación. Se hace posible el participar con Dios como si fuera por medio de antes de número uno, ser salvo. Tienes que ser salvo antes que tú tengas una comunión con Dios. Antes que tú participas con la naturaleza divina, tienes que estar espiritualmente hecho vivo, y esto es la salvación. La Biblia nos enseña que por medio de las promesas de Dios hemos participado de la naturaleza divina. Ahora Dios está adentro de nosotros, los que somos salvos. Esto significa que el poder que pertenece a Dios está a nuestro alcance y disponible para los que lo buscarán según la voluntad de Dios. Ahora en Cristo yo puedo perdonar a otros de la manera que Cristo perdonó a mí. Porque el poder de perdonar, lo cual no se halla en el hombre sin Cristo, ahora se encuentra este atributo divino adentro de uno que sí es salvo. Y ya tenemos la capacidad de perdonar, de veras. Dios dice en el versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. La salvación es cuando escapamos la penalidad del pecado y la corrupción del pecado en nuestras vidas. Por medio de la salvación y por medio de la naturaleza divina viene el poder de Dios de vencer en contra el pecado.
¿Qué es lo que dice el pasaje en Romanos? Que la muerte ya perdió su poder. La muerte, como si fuera que la muerte murió, ya no tiene su afecto en mí, la muerte, porque Cristo quitó la muerte en la cruz. Todos vamos a morir físicamente, pero espiritualmente hablando, no todos vamos a morir. Algunos de nosotros en este mundo tenemos vida eterna, que aunque el cuerpo muere, el alma y el espíritu vivirá para siempre. Y también sabemos que un día los cuerpos van a ser glorificados y reunificados con nuestros espíritus. Dice Salmo 16, 10 al 11, porque no dejarás mi alma en el infierno, si permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida, plenitud de gozo hay en tu presencia, delicias a tu diestra para siempre. Esto tiene montones de aplicaciones, pero nomás lo cité como si fuera verdad, porque puedo pasar otra media hora hablando de estas implicaciones, pero seguimos. Aquí tenemos el eco de la voz de las palabras proféticas habladas acerca del Mesías, lo que viene siendo cierto igualmente para los de nosotros quienes hemos participado de la naturaleza divina y la salvación en Cristo Jesús. No veremos la corrupción de la muerte. Nunca lo vamos a experimentar, porque hemos sido salvados de la muerte y de sus consecuencias. Por la promesa de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina de Dios, por medio de la salvación y por medio de las promesas. Esta es actualmente una promesa acerca de otras promesas, hermanos. Está hablando de promesas, plural, pero en forma de una promesa singular, como que van a venir más, hay más cosas buenas que están por venir. Esto es lo que impliqué a mi esposa cuando yo la ofrecí un anillo, ¿verdad? Hay muchas buenas otras cosas que van a venir en tu vida si aceptas esta promesa. No es tan cierto como a veces uno quisiera que sea, pero pues ella recibe el mal con el bien. Pero es una promesa como si fuera de otras que están por venir. Estas promesas son llamadas preciosas y grandísimas promesas, lo que por seguro no pude comprometer a mi esposa. Pero piensa en estas palabras, las dos palabras que se usan para explicar cómo son las promesas: preciosas y grandísimas. Estas no son palabras que se use para cualquier cosa. En la mañana me voy a desayunar con un precioso y grandísimo huevo. ¿A quién hablaría de esta manera, verdad? Entonces, son palabras que se usan para explicar una cosa como lo es, preciosa y grandísima. No estamos hablando de cosas comunes y corrientes. Estas palabras son usadas para expresar importante y profundo significado para quienes que recibirán estas promesas. Para nosotros, quienes vamos a recibir estas promesas, si es que las deseamos, porque el ser salvo no quiere decir que tú vas a experimentar todas estas promesas. El ser salvo es que tú has recibido la promesa de la vida eterna y ahí se queda. Yo conozco muchos cristianos que son miserables. Ellos no han podido alcanzar el vivir beneficiando de las promesas grandísimas y preciosas que nos están ofrecidas por la obediencia. Que hay requisito de lo que hay que hacer para luego poder beneficiar de estas promesas grandísimas y preciosas. No son para todos los creyentes,
son para todos los creyentes obedientes a lo que sea necesario de recibir las promesas. ¿Ok? A veces necesitamos ser pacientes con las promesas de Dios también. Porque dame la paciencia, Señor, y dámelo ahorita. Esto es el chiste, ¿verdad? Que a veces uno tiene que esperar que se cumpla el proceso. Y son procesos. Hebreos 10:36 dice, porque la paciencia os es necesario para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Allí no está hablando de la salvación. La promesa es otra promesa aparte. Pero os es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, luego pasado obtengáis la ¿qué? Promesa. Hebreos 10:36. Las tardanzas de Dios no son las negaciones de Dios. El hecho de que tú no lo tienes ya, no quiere decir que Dios nunca te lo dará. Tenemos que aprender a esperar en el Señor y buscar el tiempo del Señor en nuestras vidas. Si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, experimentaremos estas preciosas y grandísimas promesas. Pero es un proceso. Segunda promesa, son tres que vamos a ver ahorita. La promesa de la productividad. Todos deseamos ser productivos. Nadie quiere ser llamado el homeless que no ha hecho nada con la vida. Todos queremos usar nuestras vidas para producir. Ellos hicieron un estudio de personas que contrataron para trabajar. Se contrataron varias personas para trabajar, vamos a decir 30 personas por allí. Y lo que era el trabajo de ellos era el excavar un pozo hasta mediodía, y luego pasado el mediodía lo tuvieron que rellenar otra vez. Así que la primera parte del día era un estudio. La primera parte del día, excavar un pozo. La segunda parte del día, ya rellenarlo el pozo otra vez. Ya para que al final del día, ¿qué lograron hacer? Cero. Pero los pagaron y luego dijeron que si ustedes llegan mañana, vamos a hacer lo mismo, pero mañana los vamos a pagar doble lo que ustedes recibieron hoy. Ya con doble pago, llego mañana, hago cero, aunque sí es trabajo, ¿verdad? Aunque sí cuesta, pero al final del día ya cero está completado, pero me pagan doble, ¿ok? El segundo día llegaron la mitad. Así que la mitad de la gente decía que esto no es para mí, aunque el dinero es buen dinero. Yo no quiero ser parte de algo que no está haciendo nada. Volvieron a hacerlo y así cada día que siguieron, ellos ofrecieron el doblar su salario del día, pero cada día que pasaba la mitad llegaba. Nadie quiso ser parte enseguida de algo. Algunos quizás tuvieron necesidad de un poquito más de dinero, pero últimamente ellos decidieron que no importa el dinero. Lo que importa es que la productividad. Muy pocos están dispuestos a hacer nada para el dinero, si me explico, ¿verdad? Todos queremos, aunque ganando nuestro sueldo, todos quisiéramos ser parte de algo que es productivo. Y esto es lo mismo en la fe. Nosotros queremos saber que en la fe lo que estamos haciendo sí tiene su efecto, sí tiene su productividad. Y esto es porque me imagino que muchos dejan de seguir al Señor, porque un día para otro ellos se dan cuenta de que lo que ellos están haciendo es que una vanidad.
Y mucha de la religión en este mundo es precisamente así, una vanidad. Pero Dios nos da la promesa de una productividad. Qué bien, ¿verdad? Tú puedes saber que lo que tú estás haciendo en la fe tendrá su afecto. Todo lo que hagamos en la fe es por fe. ¿Ok? Pero vamos a leer los versículos 5 al 8. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y para no ser repetitivo vamos a nomás leer las palabras una sola vez. Tenemos fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal y caridad. Vamos a leer el 8 también, y dice: porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Una persona estéril no puede producir hijos. Entonces allí se ve que uno está produciendo, no es estéril, pero es productivo, es una persona que produce. ¿Y cómo se manifiesta en esta productividad? Uno, en virtudes abundantes. Se puede medir la vida cristiana y el crecimiento de la vida cristiana por qué tanto he crecido en las virtudes, o en la virtud, si quiere decir, que viene en varias formas. Porque alguien hace rato me hizo la mención de que no se llaman los frutos del Espíritu. Dice que es el fruto singular del Espíritu, es amor, paz, templanza, y la lista de los 9 que son, creo. Pero esto son las virtudes, o es la virtud que se necesita para la vida. Nosotros entendemos la bendición e importancia de las virtudes que acabamos de leer: fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, amor fraternal y por último caridad. Si nosotros tenemos estas virtudes y si los amontonamos en nuestras vidas, entonces seremos cristianos productivos, quienes están actualmente cumpliendo cosas a través de las promesas de la palabra de Dios. Si quiere entenderlo de esta manera, que el billete de la economía espiritual son las virtudes. Que no es vanidad si yo he crecido en paciencia en este año pasado. Esto es lo que de veras cuenta en el reino de los cielos. No es vanidad que si yo he crecido en mi fe en los últimos 6 meses, que si hoy tengo más amor fraternal que ayer, esto es lo que cuenta para con el Señor. Así tenemos que llegar a creer. No es cómo puedo crecer mi cuenta de banco de ahorros, cómo puedo yo crecer mi nivel de amor fraternal, cómo puedo yo crecer en la caridad, cómo puedo yo crecer en la templanza. Y cuáles son los opuestos de estos, ¿verdad? Y no queremos hacer el error de caer en el enojo, o en la impaciencia, o en la falta de amor. ¿Ok? El problema es que la mayoría de los cristianos nunca vean a ningún nivel de productividad en sus vidas. Muchos cristianos no crecen en la paciencia, o en el amor, o en la fe. Esto es porque la madurez siempre precede la productividad. Vamos a decir cualquier tipo de árbol, un árbol de manzana. Si no se madura el árbol de la manzana, luego no puede producir manzanas. Requiere un proceso de tiempo, un proceso de paciencia, un proceso de madurarse
luego para que pueda producir. Así es como entendemos la vida cristiana. Aquí tenemos una promesa de la productividad o de ser fructífero en la fe. Dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Debemos de buscar no cómo crecer nuestras cuentas tanto, debemos de buscar cómo producir, cómo ser fructíferos en la fe. Esto es lo que cuenta en los ojos del Señor. Los verdaderos discípulos del Señor Cristo Jesús serán personas fructíferas. Si tú no tienes fruto en tu vida, tú no eres un discípulo verdadero del Señor Cristo Jesús. Así de blanco dijo Jesucristo. En esto es glorificado mi Padre, Juan 15:8 otra vez, en que lleváis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. El ser discípulo de Cristo, de a de veras, es vivir un estilo de vida para con Cristo en lo cual usted está produciendo fruto espiritual. Por los frutos, en virtudes abundantes y la promesa de la productividad en el conocimiento de Cristo. Ustedes saben que pueden crecer en la manera que conoces a Cristo, en tu nivel de conocimiento con Cristo también. En esa área de la vida se puede crecer. Versículo 8, porque si en vosotros hay estas cosas, virtudes las vamos a llamar. Uno crezca primero en estas virtudes, luego y abundan, dice, si hay en vosotros estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lo más que conocemos a nuestro Creador y Salvador, lo más fructíferos vamos a llegar a ser. Porque no quiero comer mucho tiempo hablando de lo que serían ejemplos, pero lo más que sabemos de Cristo y conocemos personalmente a Cristo, lo más que vamos a poder producir. Por esto Cristo Jesús dijo en Juan 15, ya leímos una otra porción. Aquí dice en Juan 15:5, yo soy la vid, dice Cristo, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Nuestra capacidad de producir fruto espiritual está directamente relacionado a nuestra relación con Cristo. ¿Qué tanto estamos buscando a Cristo? No a la iglesia, a Cristo, no a la palabra de Dios necesariamente, aunque dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Cristo es como si fuera su palabra, pero no a la religión. No qué tanto puedo yo conocer a la religión, es qué tanto puedo yo conocer personalmente a la persona de Cristo. Y en esta relación, si estamos abundando en nuestra relación personal con Cristo, luego tienen que ver frutos. No puede ser que no sean frutos si uno está conectado con Cristo Jesús. Nosotros entendemos que sin Cristo no podemos hacer nada. No podemos producir a ningún fruto espiritual. Aquellos 8 virtudes nos causarán a conocer a Cristo mejor. Y conocer a Cristo mejor es la respuesta para los problemas del mundo. ¿Lo creemos? Creemos que no importa lo que pasa en mi vida de problemas, de tribulaciones, lo que más cuenta es mi relación con Cristo. ¿De veras lo creemos? A mí me gusta un dicho que escuché una vez que dice que la presencia de Cristo para con tu tribulación es mejor que la ausencia de la tribulación. No importa qué es lo que nos enfrenta en esta vida, cuáles son los problemas.
Lo que más cuenta es quién está al lado nuestro. Pasa lo que pasa. Si Cristo está a mi lado, ¿quién puede estar en contra? O más bien, si yo estoy al lado de Cristo, no que Él afierra a mí, que yo me busco a Él y yo me pongo donde Él está. Entonces, pasa lo que pasa. Un pastor una vez me dio un consejo yo lo aprecio, la verdad. El pastor Noriega una vez me dijo, porque estuve yo pasando por problemas grandes en mi vida, él me dijo que nadie ni nada te puede quitar de la voluntad de Dios. Tú estás en la voluntad de Dios, supongamos, luego no importa quién es o qué es, nada ni nadie te puede quitar de estar dentro de la voluntad de Dios para tu vida. Y estas palabras me ayudaron mucho. Conociendo a Cristo y su palabra convertirá el pecador hacia un santo y el santo hacia un siervo de Cristo. Si los cristianos tuvieron una cerca relación de conocer a Cristo, ellos no cometerían los grandes pecados que hemos visto, aún dentro de muchos círculos religiosos e iglesias de hoy en día. ¿Cómo puede alguien ser responsable de abusar un niño, digamos? Porque esto es común, tristemente, entre de los líderes de la religión. Pero si yo estoy con una relación cerca con el Señor Cristo Jesús, el Todopoderoso, ¿cómo puede ser que llego a violar a una otra persona? Esto no es de Dios. Y por esto la palabra de Dios dice que debemos de probarlos como son sus ¿qué? Frutos. Por sus frutos los conoceráis. Esto en el contexto habla de los líderes religiosos. ¿Quieres saber qué tipo de líder es? No veas qué tan grandes son sus edificios o cuánta gente le sigue. Vea lo que son los frutos de su vida personal. Esto es como probar un hombre, un líder, pues sabemos que según las reglas del Nuevo Testamento, los que son pastores no más pueden ser hombres, pero hay líderes mujeres también que no son pastores, pues si vamos a hablar de lo bíblico, ¿verdad? Pero esto es otro mensaje, pero a ver, estudia a la persona y cuáles son los frutos, cómo es su familia, cómo es su relación con su esposa, con sus hijos, cómo es y qué es lo que está siendo producido por su vida personal. Y ahí se nota si esta persona es seguidor de Cristo o diferente cosa. Número 3, llegamos al número 3, la promesa de la prosperidad. Algunos están ya abriendo los ojos muy bien y los oídos. A ver, pastor, dígame. Bueno, hemos visto número 1, la promesa de la participación. Participamos con la naturaleza divina de Dios. Número 2, la promesa de la productividad. Todos queremos estar produciendo, pero luego hasta en el mero producir, que sea no algo que produce, pero que prospera. Hay una diferencia entre de la productividad y la prosperidad. El producir, uno puede producir muy poquito, pero en el prosperar uno está produciendo mucho, montones si quiere decir, de lo que se está produciendo, por medio de procurarlo. ¿Deseamos los frutos espirituales? O más bien, estamos contentos para mirar una telenovela con una cerveza en la mano y pues ya así vivir la vida. ¿O realmente deseamos el conocer a Cristo, el conocer a su palabra, el buscar cómo aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas para que tenga su efecto? ¿Realmente deseamos que nuestros hijos sean entrenados en la palabra del Señor y en la fe para que crezcan con bien? ¿Qué tanto deseamos las cosas que el mismo cristianismo dice que debemos de tener y buscar? ¿O no más es que nos gusta la idea del cristianismo? Yo pienso que esto sí es el caso para muchos.
luego entra el dinámico del llamado evangelio de la prosperidad. ¿Cuántos que están en el llamado cristianismo, yendo a una llamada iglesia, que están ahí porque ellos piensan que van a recibir algo para atrás? Nomás son parte de una religión o de una llamada iglesia, digo yo, porque ellos están esperando algo en cambio. Esto es, estoy tratando de ser muy conservativo. Esto es el 75%, 80% fácilmente del llamado cristianismo en este país. Son personas que están haciendo algo en una iglesia o así llamada, como dije, pero ellos están esperando que Dios los escribe su cheque. Esto es, ¿qué es lo que es la raíz de todas las maldades? El amor al dinero. Entonces, ¿por qué nos sorprende ver a un líder de estos que es del mismo evangelio de la prosperidad caer en el problema en que se ha caído últimamente? Y esto no es el primero. Son muchos que han caído en este problema. Por medio de procurarlo, necesitamos ser diligentes en escudriñar las escrituras para ver qué es lo que Dios tiene para nosotros. A ver, si hay promesas de Dios en este libro, a ver si yo no puedo, por la ayuda del Espíritu Santo, encontrar cuáles son y cómo conseguir estas promesas. Estoy cansado de cristianos que reclaman de que son demasiados ocupados para leer la Biblia. No estudiar las escrituras es una flojera espiritual y es una plaga. Tú nunca faltarás a tu partido de fútbol o a tu show más preferido para nada en el mundo, pero faltes de leer la palabra de Dios día tras día, tras año, hasta décadas de tiempo a la vez. Deja de excusar tu flojera espiritual y empieza a diligentemente buscar las escrituras. No existe, ¿cómo se llaman? Shortcuts en el cristianismo. No hay cristianismo que se compra de un cartón para que se lo meten en la microondas y en 5 minutos ya está listo. Cristianismo perfecto. Ellos venden un arroz que dicen que en 10 minutos este arroz en la microondas se cocina, está listo en 10 minutos. Así no hay un cristianismo verdadero que así se mete en la microondas y ya está listo en 10 días, digamos, ni en 10 años. Es un proceso de por vida. Esto de crecer en el Señor y de estar en busca de las promesas de Dios y cómo aplicar lo necesario a mi vida para que yo beneficio de lo que son las promesas de Dios. Serás sorprendido de lo que Dios hará como un resultado de escudriñar las escrituras en busca de las promesas de Dios, que allí estarán para ti. Dios tiene un plan personal para cada uno de nosotros y todos tendrán un plan diferente según como Dios obra en sus vidas. Lo que es el plan para mi vida no es igualito al plan que Dios tiene para tu vida. Somos todos únicos, individuos, y qué bueno que así sea. Deja que la palabra de Dios, la predicación de la palabra de Dios, el estudiar a la palabra de Dios, que estas cosas te moldean en la forma que tú tienes que ser en los ojos de Dios. Así es la única manera de cómo encontrar la felicidad verdadera. El contentamiento. Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras. Así es un mandamiento, hermanos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna.
y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué es la gran tema de las Escrituras? La persona de Cristo. Todo da testimonio de mí, dice Cristo. Todo da testimonio de Jesucristo. Aún todo lo escrito antes del tiempo de Cristo en este mundo. Todo el Antiguo Testamento apunta a la persona de Jesucristo. Porque Él es la tema de todas las Escrituras. Por medio de perseguirlo, procurarlo y perseguirlo. Uno puede procurar un plátano, pero que si va a la cocina y no está, ni modo. Pues el que persigue un plátano hasta subirá al carro y vámonos a la tienda porque tengo yo ganas para un buen plátano. Procurarlo y perseguirlo. Todos necesitamos la seguridad. Se hace muy chistoso. ¿Quién irá a la tienda nomás para un plátano? Me imagino que sí ha pasado, pero es medio raro, ¿verdad? Todos necesitamos la seguridad en nuestras vidas. La seguridad. Una promesa de Dios debe de traer a nuestras vidas, ¿qué? Seguridad. Yo de niño, con que mi madre decía, sí voy a regresar con algo de regalito para ti. Esto era para mí. En mi mente de 10 años de niño, seguro que mami lo traiga. Y esto es porque yo era tan triste el día que nos comprometió a ir a las películas y no pasó. Devastado me quedé. Porque una promesa conlleva, depende quién es la persona que hace la promesa, ¿verdad? Yo sé que si el hermano Irineo me hace una promesa, yo sé que es segura su palabra, lo va a cumplir. Por eso nunca me ha comprometido nada, ni un plátano. Porque nosotros sabemos quién es la persona que habla y qué es lo que nos ha comprometido. ¿Quién es Dios? Dios falla, Dios es mentiroso. Con la promesa es la seguridad. A veces hay ¿cómo se dice? Hay requisitos por nuestra parte. Pero cumpliendo con aquellos requisitos en la fe, sabemos que vamos a experimentar en lo que viene siendo la promesa. Y hasta un nivel de prosperidad. Tenemos que poder enseñar a la gente de más qué es lo que creemos y poder cambiar sus vidas por persuadirlos con la palabra de Dios para que ellos puedan pasar a ser cristianos también. La Biblia nos ofrece una promesa maravillosa aquí en el versículo 10. Vamos a leerlo. Y para mí es fascinante. Para mí es increíble hasta el versículo 10. Pero allí se encuentra la palabra de Dios. Por lo cual, hermanos, versículo 10, brincamos el 9. El 9 tiene diferentes enseñanzas también, pero como dije, no íbamos a tener tiempo de estudiarlo todo. 10, nomás leamos el 10 ahorita. Por lo cual, hermanos, procurad tanto, hay que procurarlo, hay que perseguirlo, ¿verdad? Procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección, porque haciendo estas cosas, y luego, ¿qué dice? ¿No es esto increíble? Esto es una promesa condicional de Dios. Si tú pongas de tu parte bajo el poder de Cristo en la fe, no caerás jamás. ¿Qué necio no prestará atención a este pasaje? ¿Quién quiere caer en la carne? ¿Quién quiere tropezar en la vida? Así es una promesa de que nunca jamás caeremos mientras viviendo en estos cuerpos. Si es que podemos lograr a implementar lo anterior. No viene gratis. La salvación sí viene gratis. Gloria a Dios por esto. Y nunca se pierda la salvación. Nosotros no hagamos buenas obras para mantener la salvación. Porque la salvación no se merece con obras.
Pero lo que son estas promesas de productividad y de prosperidad hasta a fuerzas tiene que ser junto con algo de nuestra parte. Pero nunca para mantener la salvación. La salvación tú ya lo tienes gratuitamente. Te le fue regalado del Señor Todopoderoso. Él nunca falla en su promesa de salvación tampoco. Recibiendo a Cristo por fe, tú tienes vida eterna, y una vida eterna, ¿cuánto tiempo dura? Esto es fácil, toda la eternidad, toda la vida y toda la vida que está por venir. Porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Ahí está una promesa de que si pongamos de nuestra parte no vamos a fallar. Wow. No vamos a ser perfectos, pero no vamos a caer en la carga en la vida cristiana, si quiere decirlo de esta manera. Ya termino. Nunca jamás caeremos. Contempla esa frase acerca de que en nuestro mundo puede uno decir que nunca jamás caerá. ¿Acerca de qué? De que digamos tan seguro como existe la luna y el sol, de que nunca caerá esta compañía o esta organización o esta persona. No se tiene de esto, pero en la fe lo tenemos, hermanos. Absolutamente nada. Acerca de qué en nuestro mundo puede uno decir que nunca jamás caerá, absolutamente nada. Nada más que la palabra de Dios y sus promesas. En conclusión, hágase un favor personal y reclama las promesas encontradas en la Biblia. La promesa de la participación, la promesa de la productividad y luego la promesa de la prosperidad. Y encima de esto son cientos de otras promesas de más que están esperándote. Nomás están allí en las páginas de la palabra de Dios para que tú los buscas y para que tú los reclamas en la fe de Cristo Jesús. ¿Estás escudriñando las Escrituras? ¿Estás tú reclamando las promesas preciosas y grandísimas de la palabra de Dios? Vamos a orar.